con nosotros. Jesús, buenas tardes. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ándale. Jesús, con mucho gusto de saludarte. ¿Estás cubriendo la Convención Demócrata Nacional? Aquí estamos en la ciudad de Chicago, en el ves. United Center, que era la arena deportiva, sede del equipo Chicago Bulls, te acordarás, con Michael Jordan, que ganaron varios campeonatos. Aquí justamente en esta sala de prensa, todavía no estamos en la arena, fue donde era el gimnasio, donde justamente este equipo de básquetbol entrenaba, Julio. Oye, antes de entrar en otra materia, Jesús, déjame comentarte, si quieres déjame a cuadro nada más a mí ahorita un segundo, Sebas, por favor. Le voy a preguntar ahorita a Jesús Esquivel a ver qué nos dice respecto brevemente de cómo va esa convención demócrata y cómo van las cosas en la próxima elección presidencial estadounidense. Jesús, ¿qué nos dices al respecto antes de entrar al otro tema? Pues mira, creo que ha cambiado la expectativa que se tenía hasta hace unas semanas cuando el presidente Obama se venía agarrado a ser el candidato presidencial de este partido. La entrada de Kamala Harris y acompañada sobre todo de su compañero de fórmula, Tim Walz, el gobernador del estado de Minnesota, han cambiado la situación y la realidad político-electoral. Me parece que por los discursos tan extraños que está dando Donald Trump y su compañero de fórmula J.D. Vance, se nota cierta preocupación, no solo en el exmandatario, en el Partido Republicano, de que el martes 5 de noviembre les puedan arrebatar la Casa Blanca esta dupla demócrata. Aquí en el United Center, a diferencia de lo que pasó en Milwaukee, donde también estuve, Julio, se han presentado figuras importantes para demócrata, expresidentes de los Estados Unidos, como Barack Obama y Bill Clinton, quien estuvo anoche, en contraste con lo que pasó en la fiesta política de Trump. Ningún expresidente de ese partido que viva se presentó a hablar por Donald Trump y es que le han marcado su raya. Ahora bien, debemos de decir algo. Esto es una fiesta partidista. Es una especie de teatro en donde todo mundo invitado a hablar pues no va a mencionar cosas negativas de su abanderada presidencial o abanderado, como ocurrió el Walk. Y es en donde los votantes de este país deben estar listos para fiscalizar y sacar lo mejor o lo peor de estas convenciones, pero regresando al tema y al punto de tu pregunta, sí ha cambiado mucho el espectro sobre lo que pueda ocurrir el martes 5 de noviembre y creo desde mi punto de vista que los demócratas con Kamala Harris igual sí tienen oportunidades de quedarse en la Casa Blanca como partido y contrario a lo que pensábamos hace unas semanas con Trump, si Biden se quedaba como candidato, que seguramente iba a llegar sin problema a la mansión presidencial del 1600 de la Avenida Pensilvania en Washington, D.C. Gracias, Jesús, por este comentario y este contexto. Y bueno, permíteme entrar a lo que está latente y candente ahorita en México, que es la postura de la Fiscalía General de la República, que está rechazando totalmente, considerando inaceptable la versión dada por la Fiscalía de Justicia de Sinaloa en el caso de Héctor Cuen, pero además, pues virtualmente dando por válida la versión de que Joaquín Guzmán López, uno de los chapitos, habría secuestrado al Mayo Zambada y lo habría enviado a Estados Unidos. ¿Qué opinas de este giro que va dando? Pues una historia que la verdad, en el fondo, yo no sé tu opinión y tu análisis, pero bueno, parecería que nos siguen faltando los elementos sustanciales y mucho ruido y mucha escenografía, pero ¿qué opinas de esto, Jesús? Y nada concreto, sí, porque en realidad donde vamos a conocer lo que ocurrió es en Estados Unidos y aquí hay silencio hasta el momento desde la llegada de el Mayo Zambada García y el hijo del Chapo al aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México. Y es que los fiscales, los que están a cargo de los casos, justamente están trabajando para elaborar los procesos judiciales en las cortes respectivas en donde se van a enfrentar esos narcotraficantes a un juez federal. Ahora bien, lo que está haciendo la Fiscalía General de la República, Julio, pues te faltó decir mucho de pocas nueces, es acusar, por ejemplo, al hijo del Chapo Guzmán de traición a la patria por secuestrar algo
Sinceramente, a mí me sorprende ese tipo de acusaciones, porque en primer lugar no está bajo su custodia Guzmán López, está en Estados Unidos y no sabemos si va a regresar a México y si regresaría bajo qué circunstancias, porque hasta el momento, de lo poco que se sabe, que han filtrado los fiscales o agentes federales de Estados Unidos, es que ambos personajes del cártel de Sinaloa están buscando en llegar a un acuerdo con las cortes y los fiscales o el Departamento de Justicia, si quieres, justamente para eludir la mano de la justicia mexicana. Me parece simbólico el que acusen al hijo del Chapo nada más como traición a la patria. Es decir, cuántos años estuvo libre y escondiéndose de las autoridades, aun cuando sabemos que había acusaciones en su contra relacionadas al tráfico de drogas y algunos homicidios, Ismael El Mayo Zambada, y nunca le echaron guante. Pareciera que ahora lo están defendiendo, ¿no? Si lees de manera eh, esta acusación, de alguna manera nada más por encima lo que hay con esta acusación. Y como lo dije desde un principio, cuando hablaste conmigo, Julio, para tu auditorio, es una entrega pagada lo que ocurrió. Más allá de si le crees o no a la versión pública que a través de su abogado, el Mayo Zambada, ha dado, que repito, a lo que le interesa a los Estados Unidos es que este narcotraficante coopere con ellos para elaborar otros expedientes. Si aún así, sin estar colaborando, ya puso a temblar a un sector político de México, justamente en Sinaloa, que hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa tuvieron que salir a defender al gobernador sinaloense, imagínate el temor que puede generar el saber que esté cooperando con las autoridades de los Estados Unidos de información sobre hasta qué nivel llegaba la narcocorrupción por parte del cártel de Sinaloa con las autoridades de nuestro país y sobre todo los militares, Julio. Jesús, esta postura de la Fiscalía General de la República que acusa a un ciudadano mexicano de haber secuestrado a otro para entregarlo a un país extranjero y que por tanto dice que se configuraría el delito de traición a la patria, es una forma de asentar, de erradicar el asunto en México y en un ciudadano y no tocar las evidencias, indicios o posibilidades de que hubiese estado implicado de manera más activa el gobierno estadounidense a través de sus agencias? Sí, mira, creo que también debemos resaltar algo y de forma positiva. A mí me parece positivo desde el inicio, cuando se cambiaron las leyes de seguridad en nuestro país, en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que le empezó a cerrar las puertas a la DEA, que son los policías antinarcóticos. Eh, Desde entonces se generó una molestia, un enojo por parte de estos policías antinarcóticos para las autoridades mexicanas, porque nunca antes en su historia, desde que tienen presencia en el extranjero y menos en nuestro país, se obligaban a rendir cuentas sobre su trabajo, sobre sus movimientos en los distintos estados de la República Mexicana y decirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a lo mejor con mentiras, qué es lo que estaban haciendo. Lo que sí me queda muy claro, y me lo han confirmado algunas fuentes de la misma DEA, es que las negociaciones que hubo para esta entrega pactada no fueron comunicadas ni al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sino la llevaban a cabo los fiscales que están elaborando o que tienen ya en sus manos los encauzamientos en contra de estos dos personajes, porque la ley en Estados Unidos prohíbe que el Procurador General de Justicia de los Estados Unidos esté al corriente de este tipo de negociaciones que van a formar parte de un encauzamiento judicial que tiene que ser aprobado por un gran jurado antes de llegar a las manos de una jueza o un juez de una corte federal. Es un procedimiento muy distinto al que ocurre en México. Es claro que el gobierno del presidente López Obrador esté molesto por lo que ocurrió, pero me parece que es pura faramaya el hacer este tipo de acusaciones, porque Julio, si se convierte en un testigo protegido o cooperante el hijo del Chapo Guzmán, pues esta acusación no va a llevar a ningún lado porque no estaría regresando a nuestro país. Hay Claro. muchos casos en ese sentido, ¿no? Está el mismo
Jesús Vicente Zambada Niebla el Vicentillo, que ahora es testigo protegido del gobierno de los Estados Unidos, el hijo del Mayo. Claro. Ahora, Jesús, esto toca directamente al esquema de poder en Sinaloa. Es cierto que técnicamente la fiscalía es autónoma, pero la verdad es que el propio Roberto Chamoya fue quien impulsó a la luego declinante, que él mismo reconoce que le aconsejó que renunciara a Sara Bruna Quiñones y pues ahora el propio presidente de la República ha dicho en su conferencia mañana de prensa de hoy que si es necesario que declaren tanto el gobernador de Sinaloa como la ex fiscal, pues que tendrían que hacerlo. ¿Te parece que se va descomponiendo Sinaloa? Me parece que se están exponiendo los primeros casos de narcocorrupción y puede haber una descomposición política más grande, sin duda. Lo que a mí me llama mucho la atención es que el Mayo, desde Estados Unidos y sin siquiera estar declarando ante un juez, ya exhibió hasta dónde llegaba el poder de su nómina de relaciones, si tú quieres, o de pagos, en el estado que todos sabemos por años la presencia de estos narcotraficantes ha sido clara en las acciones que toman las autoridades federales y de ahí que la sociedad afectada por este problema tenga muchas sospechas. Ahora bien, el tema de fondo aquí, Julio, me parece sigue siendo la molestia del gobierno mexicano por la manera en que las autoridades federales de Estados Unidos, las agencias que hayan estado involucradas, pues hayan mantenido en la opacidad a la Fiscalía General de la República, a la Presidencia, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y de pronto el narcotraficante más poderoso de México, el último bastión de la vieja guardia del trasiego de drogas, aparezca en Estados Unidos de la manera en que lo hizo, en un avión privado, acompañado del hijo de su compadre, otro de los narcotraficantes históricos que la DEA infló y consideró figuras tan peligrosas en el mundo que al final de cuentas resultó en nada. Pero hay otro aspecto que aunque el presidente López Obrador lo ha tocado, en Estados Unidos no hay nada concreto. No ha pasado nada, Julio, que todavía tienen sus tiempos los procesos judiciales. Pero a diferencia de cuando tenía en sus manos al Chapo, cuando lo extraditó el gobierno de México, en este caso, en la Unión Americana, muy pocas personas, contadas con los dedos de las manos, saben quién era el Mayo Zambada o quién es y la magnitud de poder que tenía en el cártel de Sinaloa. Y no pasa nada. Llegaron otros narcos, los van a procesar, si los van a castigar o los van a perdonar, eso ya sabremos, si hay juicios y si no hay. Y otra cosa, nadie en Estados Unidos y ni en estas convenciones, que son los eventos políticos que se supone son plataforma para el futuro del poder ejecutivo de este país, está hablando de algo tan crítico e importante cuyos coletazos nos toca a los mexicanos. La gran demanda y consumo de drogas que hay en este país y que le causa la muerte por sobredosis con drogas sintéticas elaboradas con fentanilo a unas 330 personas cada 24 horas. Y por eso, si tú revisas las casualidades y atascabos, en febrero de este año, el 15 de febrero, se entregó a la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, el quinto encauzamiento o acusación contra el Mayo Zambada, en donde se destaca el asunto del fentanilo y se le acusa de haber sido corresponsable de la muerte de muchos ciudadanos estadounidenses en Nueva York. Está anulada la pena de muerte o la pena capital en el estado de Nueva York desde 2004, pero el gobierno federal puede solicitarla para el caso de asesinos masivos, es decir, terroristas. ¿Y qué es lo que dice la acusación, la quinta acusación del fentanilo contra el Mayo Zambada? Que es el responsable del asesinato de decenas de personas que en Nueva York, por sobredosis y como de elaboradas con fentanilo, es de 81 personas al mes. Y por eso existe la posibilidad que Nueva York incluso utilice a la amenaza de ser sentenciado a pena de muerte para obligar al Mayo Zambada a negociar, que creo no lo van a obligar
y no se van a tardar mucho en convencerlo, porque de lo contrario, si no es sentenciado a la pena capital, porque no fue extraditado, Ojo, esto es Ujú. importante, el gobierno de México se puede oponer a que a un ciudadano de nuestro país se le sentencie a pena de muerte solo si es extraditado. En este caso, llegó en una entrega pactada, puede ser acusado a eso, o de lo contrario a pasar como su compadre, el Chapo Guzmán, el resto de Ujú. sus días detrás de las rejas. Jesús, muchas gracias, Jesús Esquivel, periodista y escritor. Gracias por este asomo a Tecleador, estos temas. tecleador. Tecleador, Jesús Esquivel. Oye, Jesús, muchas gracias y pues seguimos atentos a ver cómo sigue todo esto a reserva de lo que desees agregar. Tecleador Esquivel. No, muchas gracias por este espacio y bueno, vamos a ver qué ocurre, sobre todo en materia judicial y política electoral en los Estados Unidos. Va a ser muy interesante ese martes 5 de noviembre. Jesús, gracias y seguimos en contacto. Hasta luego, Un gracias. abrazo.